Hola, soy Sergio Uribe, entrenador personal y tuve cáncer. Y hoy con un café vengo a contarles cómo fue mi experiencia, cómo fue el diagnóstico y cuáles han sido mis sensaciones y conclusiones de todo este proceso. Primero que nada, ¿qué cáncer tuve? Tuve un cáncer testicular, es decir, en el proceso perdí un testículo debido a un cáncer que es llamado teratoma. Es un cáncer bastante agresivo, crece bastante rápido y ese fue como el gran problema que tuvo mi cáncer, ya que tuvimos que reaccionar bastante rápido, ya que en cosa de mes y medio 2 meses más o menos, ya se había ramificado a otro lado del cuerpo. Pero partamos por el principio. ¿Cómo detecté que tenía cáncer? Como bien dicho, ¿cómo detecté un cáncer de testículo? Un día cualquiera estaba en mis clases de educación física, ya que estudio para ser profesor, eh, y sentí una molestia en el testículo. Pero como además trabajo haciendo ejercicio y clases de gimnasia, entre otras cosas, pensé que podía haber sido cualquier molestia, un golpe que no me di cuenta que me di, etc. Entonces no le tomé mucha importancia durante los primeros par de días. Pero al tercer día ya empecé a como preocuparme y le conté a mi novia que quizás si esta molestia empezaba a aumentar, debería ir al médico, a un urólogo en este caso, para corroborar qué está pasando. Bueno, de primera pensamos que era simplemente, claro, un golpe. Pero al tercer o cuarto día a mí me preocupó una cosa, que es que perdí la sensibilidad en el testículo y el testículo aumentó de tamaño, bastante. Y no fue, yo dije ya, como pensaba que era un moratón, pensé que estaba inflamado, fui al doctor, el doctor me dijo, como estaba toda esa zona un poco morada, parecía un golpe, y me dijo, parece un golpe, pero por precaución, voy a mandarte a hacer una ecografía para ver el estado en el que está el testículo, por si había un daño a través del golpe o algo, porque él sospechó también porque no generaba molestias de dolor particularmente, no molestaba el testículo, solamente había aumentado el tamaño en muy poco tiempo. Esto habrá sido desde que empecé a sentir la molestia hasta que fui al doctor, habrá pasado una semana, más o menos, no mucho más. Entonces fui al doctor, pasó un tiempo porque costó encontrar una ecografía aquí en la región. Entonces, eh, la ciudad no es como que tuviese mucho médico, por así decirlo, para ese tipo de escáner que tenía que hacer. Entonces pasó 2 semanas, 2 semanas, esto fue a el doctor me dio la orden a finales de marzo y el 15 de abril, 14 de abril aproximadamente, pude hacerme la ecografía y dicho y hecho, no había testículo, era 80% tejido muerto, por así decirlo. Era 80% tumor ese testículo. Y ya medía bastantes centímetros más de lo que debería. Yo lo tomaba con mi mano y me cabía alrededor de el ancho de la palma de mi mano, era el testículo, más o menos de ese tamaño, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya claramente era preocupante. Y lo más raro es que no generaba dolor, solo era una molestia y ocupaba espacio, por así decirlo. Y claro, el doctor cuando vio eso me dijo directamente, tienes cáncer. Eh, ese testículo no está vivo. Y claro, yo había buscado ya en internet información en el proceso, qué podía ser, cuáles eran las causas de la inflamación en un testículo y ninguna coincidía con lo que yo tenía, solo cáncer. Solo el cáncer testicular era la única opción que tenía. Entonces yo mentalizado estaba. Lo que te diría que lo que más me costó fue cómo contárselo a los demás. Ese fue como mi primer pensamiento. Ni siquiera lo pensé por mí, que no era como que me preocupara. No era una noticia que no me esperase en ese momento. Entonces no me generó un shock emocional grande. Pero sí me preocupaba contárselo a mi papá, a mi novia, a todos. En general, eso era como lo más preocupante. Lo primero que hice fue tirar un par de chistes entre medio para suavizar la noticia. Necesario los chistes de vez en cuando. Ahora, yo igual, yo recuerdo tu cara cuando saliste del doctor, Sí, sí, estaba porque, sorprendido. porque yo te estaba esperando afuera y tu cara fue así como que no me dijiste nada, me dijiste así como, es cáncer, y que nada más. Sí, pero era una cara de asumido, no era una cara de... No, así, como resignado igual, sí, bueno, me refiero a que no pero, me, no me pero rompió la recuerdo tu cara, noticia. es Era como como ya. serio, como puta, igual, Sí, pero era como, se la cara, confirmó. sí, así como no, es cáncer. Y porque me acuerdo porque estaba tranquilo, si eso es verdad, porque estabas tan tranquilo que yo no sabía qué hacer cuando tú me dijiste. Como para consolarme. Claro, como no sabía cómo reaccionar porque tú estabas muy tranquilo. Es que no había que consolarme, ya eso no era Entonces yo problema. no podía como,
ni putear ni nada porque estabas como pendiente de ti, pero, pero Sí, claro, para ti fue una sorpresa más de shock. Yo ya me sí, como venía, que me yo destrocé. No, ya, pero yo me destrocé cuando vimos el resultado del escáner, po. el que vino después. El resultado de la ecografía. Ah, sí, porque Porque la decía eco ya decía así un como tamaño preocupante del el tumor, tamaño, decía tejido el 80% necrótico, de tejido entonces necrótico. todo eso era como que no sabía qué significaba, pero sí sabía qué Todo era malo. significaba, pero todo era malo. Significaba, estáis cagado, eso Sí. significaba. Entonces, Solo fuimos al doctor a confirmar que era cáncer, yo ya en mi mente ya lo sabía. claro. Pero Entonces tú por eso saliste no, así como resignado nomás, descansa. po. Sí, resignado nomás, pues la Porque ahí dije, fue cuando yo te dije, no entonces hay suavicé que la noticia operarnos, po. tampoco. Hay que operarnos nomás, Sí, pues hay que al operarlo. tiro. Te dije, saquémosla ahora al tiro con el doctor, hagámonos al tiro en los exámenes y te operamos al tiro. Claro, esa fue lo que tuvimos que actuar rápido. Y bueno, el sistema de salud en Chile es bastante deficiente, por así decirlo. Entonces, no pensamos en ir. Bueno, aparte de, yo no tenía cobertura de ningún tipo, FONASA, nada, porque trabajo independiente, entonces nunca. Bueno, trabajo independiente, casi nunca me resfrío, nunca tengo enfermedades graves, nada. Nunca me he enfermado, nada. Entonces, en mi mente era la única enfermedad en mi vida que voy a dar es cáncer y no lo tenía O sea, presupuestado en era ese muy momento. poco probable. Era muy O poco sea, probable era más probable romperme un brazo que, exacto, entrenando. que nos dijeran así como te rompiste algo haciendo ejercicio que lo que te pasó. Claro, sí. No Entonces, era esperado de ninguna forma. no, De no hecho, esperaba para nada. era como que, porque yo te dije varias veces así como debería, y me decía, pero es que yo no me enfermo, yo no tengo nada, no tengo No, sí, ninguna, nada, tiene hábitos saludables. nada, nada, No, sí, nada, nada, sí, ni nada. siquiera me resfrío, me tomo un paracetamol y me duermo, así de lo mucho Ujú, que me pegan los medicamentos donde no uso nada, ujú. nunca. La cosa es que como no tenía ninguna cobertura, pero coincidentemente había empezado a trabajar en unos talleres en un colegio, entonces empezó a entrar ese ingreso de dinero y la cobertura social en cuanto a la salud. Entonces, mientras pasaban ambas cosas, tenía que regularizar mi estado, por decirlo, regularizarme con FONASA y a la vez tenía que pagar lo más rápido posible la operación. Entonces, con mi pareja teníamos unos ahorros, entonces al final tuvimos que liquidar esos ahorros en el pago de la operación y del testículo para poder salir rápido del cacho, porque literalmente era preocupante, porque en 2 semanas y media, por así decirlo, el testículo era muy grande. Y en el proceso también me mandaron a hacer un examen para revisar desde el cuello hasta el tórax, hasta la pelvis, perdón. Y ahí había otra mala noticia. Al final el doctor me dijo, ya creció rápido el tumor, pero sacando el testículo debería estar en stand-by los posibles efectos en el resto del cuerpo. La cosa es que llegó el resultado del examen, del escáner, y el escáner decía que ya se había ido para otro lado, ya estaba haciendo metástasis en otro lugar, que era como a la mitad del abdomen, más o menos. Medía 7 centímetros en ese proceso. En todo este tiempo, que ha pasado un time-lapse, por así decirlo, de 2 meses, con suerte, yo ya tenía un testículo como de 7 centímetros y un tumor de 7 centímetros dentro del abdomen. Entonces, ahí cuando vimos los resultados de ese examen nos preocupamos un poco porque ya dijimos, ahí sí o sí, ya, con ese resultado sí o sí tenía que recibir quimioterapia. No era solamente quitar el tumor principal. Después de tener los exámenes, cotizamos la operación, lo operamos lo más rápido posible. El 1 de mayo, no, el 2 de mayo me operé el testículo. La idea de que la operación fue bastante bien, fue obviamente por el sistema privado, porque yo en ese momento todavía no tenía cobertura de FONASA, aún no. Y Entonces, además estábamos desesperados. ya aparte, pues, sí, había que reaccionar rápido por lo mismo. La cosa es que después de eso tuve 2 semanas de licencia por la operación del testículo. A todo esto, en ningún momento del proceso de que crecía el testículo y se ramificaba a otro lado del cuerpo, en ningún momento tuve ningún síntoma, cero síntomas. El único síntoma que había era que el testículo era muy grande y me molestaba al caminar o al correr o al moverme porque molestaba, porque era una masa muy grande y estorbaba. Pero no sentí ninguna molestia ni problema. Y eso es un problema, porque al final uno se siente mal y quizás si a otra persona le pasa, no va al médico, dice, ah, puede ser cualquier cosa y deja pasar el tiempo. Y yo reaccioné relativamente rápido y esto pasó en 2 meses. O sea, de hecho, si nosotros no le hacemos caso al doctor, cuando dijo, si quieren, porque fue un poco así, Ujú. si quieren, y por si acaso, háganse La ecografía. una eco Ujú. como para descartar cualquier cosa, Sí, pues sí fue por descarte. claro, y no vamos, y no la hacemos, que estuvimos a punto de hacerla, de no hacerla igual, porque
se demoró mucho la hora en aparecer y era caro también el examen contigo sin FONASA. Si no lo hacemos, no tenemos idea No, pues, y dejamos pasar el y tiempo. dejamos pasar mucho tiempo que habría sido Muy como la perjudicial. diferencia, Sí, claro. pues, la, la cosa es que en un periodo de tiempo de finales de marzo hasta el 1 de mayo, ahí llevamos como un mes y medio, aproximadamente un poco más, hasta el 2 de mayo, que fue cuando me opero, ya había un tumor de 7 centímetros, porque los exámenes de los escáneres salieron una semana antes de la operación. Luego de eso me opero, estoy 2 semanas en cama, sigo mi vida en la universidad, volví al trabajo un tiempo después. Entonces, seguí más o menos la vida normal, recuperando obviamente nada de esfuerzo físico, etc. La cosa es que en ese proceso, claro, teníamos que hacer todos los trámites de entrar Para entrar al sistema de al salud. sistema de salud público. Pesco todos mis exámenes, me voy al consultorio, del consultorio me derivan al hospital. En el hospital me recibe estoy hablando de esto, pasaron como 3 semanas entre que pongo los papeles y me recibe en el hospital para la consulta. Y lo primero que me dice el médico al llegar al hospital es, ¿tú quieres esto porque es gratis, cierto? O cosas del estilo, para como cuestionando mi necesidad real de pagar, mi necesidad real de el tratamiento médico por el servicio público. Porque, claro, nosotros habíamos gastado todos los ahorros en la operación inicial. No es como que tuviéramos para pagar quimioterapia, segunda operación, etcétera, que es lo que se viene después. Ahora, hay algo ahí que igual es importante, porque tú te acuerdas de eso porque te molestó mucho la actitud del doctor, Sí. pero te molestó mucho porque en ese momento tú no estabas muy bien, No, pues yo estaba con un porque tumor grande. después de que tú empezaste a sanar de la operación, pasó un tiempo y te empezaste a sentir mal tú. Para allá voy, para allá voy. Y después de eso, tú fuiste a ese doctor que tú te acuerdas y que no te trató bien. No, pues no me trató bien. Pues. La cosa es que yo estaba ahí en ese momento. En ese momento, imagínense, ha pasado 3 semanas desde la operación y yo ya empiezo a sentir el tumor físicamente. Yo lo podía tocar con mi mano, palparlo. Y yo le estoy diciendo eso al médico y él piensa que o estoy exagerando, y más encima todos los doctores me decían, es que el tumor no duele. Y es como, claro, sí, yo sé que el tumor no duele, pero me está apretando todos los órganos dentro. Sí, ya llevaba un tiempo en el que de vez en cuando me daban ganas de vomitar y vomitaba todo lo que comía. Y había empezado a bajar de peso un poco en ese tiempo. Y además, para el sistema, Yo no existía, no po. era cáncer No, pues era una hasta que sospecha tuviéramos eso, era sospecha de cáncer hasta que tuviéramos el resultado de de la la biopsia, biopsia. que la biopsia igual se Se tardó en tardó tres llegar. semanas Mm, en llegar 3 semanas. y no podíamos ir a ninguna parte como con el diagnóstico literal porque todavía era sospecha de. Según claro, yo le decía, pero ¿cómo hacer sospecha de si ya me saqué el testículo? No, pero es que no sabemos qué tipo de Y tú cáncer habías es, sospecha de empezado como cáncer. que de repente te daban unas pataletas en la guata, Sí, pues tenía me mucho daban, dolor, me te dan daba crisis de dolor. vómito Mm. desde antes de la operación primero. Sí, la primera Tenías como que de vez en cuando te daba una fue, pataleta, porque nosotros fuimos a urgencias y todo, bueno, la, tuvimos todo el día y no te la atendían. primera crisis de dolor que me dio fue justo una semana antes de operarme. Así como me dio, sí, como un viernes. Sí, y te Un operaban como viernes, el martes. no, me operaron el siguiente viernes, porque fuera el 2 de mayo era un viernes. Eso lo recuerdo. Entonces me empezó la crisis el viernes de dolor y yo le decía también a la enfermera ahí, tengo cáncer, etcétera, bla, bla. Y tampoco me pescaba mucho en urgencia. No sé. Porque todos decían que no debería doler. Claro, todos me decían, no debe doler, no debe doler, pero me está doliendo, voy, es el único diagnóstico en mi vida que he tenido, el único diagnóstico que tengo en este momento, es eso. Entonces, alguna razón debe tener. La cosa es que esa vez me tuvieron en urgencia ahí, estuve como 4 horas esperando que me atendieran, no me atendieron. Cuando apenas bajó un poco el dolor, después de haber vomitado como 3 o 4 veces, me fui de vuelta a la casa. Fuimos 6 horas, ¿sabes? 6 horas allá, En urgencia, 6 horas allá. antes de irnos. Entonces volvimos a la casa, me tomé unos cuantos paracetamol esa vez, porque ahí me empezó a bajar un poco el dolor, pero esas crisis eran intermitentes, yo no Sí. sabía cuándo venían, de vez en cuando daba golpes, que probablemente eran los momentos en que, no sé, el tumor se expandía o algo hacía que crecía y dolía. La cosa es que esa vez que fui al doctor, al doctor del hospital de Coquimbo, en este caso, Ahí había pasado como un mes. aquí habían pasado 3 semanas, ¿no? Justo esa semana me llegó la biopsia del tumor. Fue justo como 2 o 3 días después. Fui al, Después de salir del doctor, él me pasa una orden para hacerme un nuevo escáner, porque además me retó a mí de cómo no me ha hecho otro escáner después de la operación. Así como,
yo no soy el doctor, yo no mando las órdenes, como exigiéndolo, que yo no, tampoco tengo el acceso económico para llegar y hacerme un escáner tan rápido, si costaba alrededor de 600.000 pesos ese Sí, examen. eso valía así. Entonces no era como llegar y hacerlo, y me hacían como retándome, es como, si me estás retando porque piensas que esto es grave, ¿por qué me estás cuestionando mis dolores en este momento? Literalmente yo no me podía parar mucho. Era molestoso para mí estar de pie. Y ya había empezado a dormir parado, sentado en la cama, porque ya el tumor era muy molesto. Yo no lo sabía en qué tan grande era en ese momento. La cosa es que me manda a hacer el examen, voy a la zona para los escáneres en el mismo hospital, y me dicen que como tengo prioridad, alrededor de un mes se va a demorar el proceso del escáner, de que me llamen a hacer el escáner. Y alrededor de otro mes más para que me den el resultado del escáner. Y ahí yo me enfurecí, me sentí que me estaban agarrando para el huevo de una u otra manera. ¿Cómo va a tener prioridad en un mes? Ya, está bien, hay mucha gente con problemas, etcétera. Yo entiendo que eso puede pasar. Pero, no sé, sentí que era demasiado, y justo, coincidentemente, salió mi FONASA. Entonces ya tenía la cobertura de FONASA, y la orden del médico para hacer el examen. Entonces, tomo mi examen y me voy al servicio privado a hacer el examen, que costó un tercio de lo que costaba antes. En este caso fue alrededor de 200.000 pesos más o menos el escáner. Y en ese escáner, 3 semanas o un mes después más o menos de la primera operación, que fue la extirpación del testículo, el tumor de 7 centímetros ya no medía 7 centímetros, medía 17. 17 centímetros de largo por 15 o 14 de ancho, por ahí más o menos. Entonces, claramente no me dolía el tumor, porque el tumor es un tejido muerto, por así decirlo. Tú no lo sientes, pero estaba aplastando mis órganos y decía que estaba aplastando mis intestinos. Entonces, por eso yo no podía comer y me dolía caminar, y existir en general me dolía. En el periodo de tiempo en el que esperaba los resultados del examen que me había hecho ya en el sistema privado, me dicen de un doctor que es un urologo especialista en este tipo de tratamientos. Entonces fui a su consulta privada y le llevé mis exámenes antiguos, que aún no estaban actualizados porque aún no tenía el resultado de ellos. Más que nada fui porque me regalaron esa consulta una persona cercana a mí. Entonces, como me la regaló y como ella sabía que era un especialista, me, me derivó allá. Entonces fui con mi examen y él me introdujo, como vio que era relativamente grave el caso, me introdujo al CDT en La Serena. Pero eso no fue la primera, porque nosotros ya habíamos ido a una. Sí, pues esa fue la Nosotros segunda fuimos consulta 2 médica que veces fuimos, a una consulta privada de un doctor en que Coquimbo, no nos pescaba porque no, no teníamos el resultado de la biopsia, actual de la de la biopsia. biopsia Ujú, y de la otro escáner, ujú, porque tus exámenes también, él decía que eran antiguos. sí. Y tampoco me da una orden Fuimos, para hacerlo, como, claro, me dice que es fuimos antiguo, pero no 2 me pasa una veces orden. a ese otro doctor, como que fuimos en ese periodo a varios doctores, Sí, bueno, espero que en ese, Coquimbo y en La en Serena. Coquimbo de La Serena, pero ese fue el primero que me derivaron, que era del Centro de Tratamiento de Cáncer en La Serena, y de urología en este caso. Él me atendió súper bien, me explicó cómo era el proceso, me dijo que em, por los datos que él tenía, el tipo de quimioterapia, de qué tratamiento que iba a tener, iba a ser como relativamente suave para los procesos de quimioterapia que hay. La cosa es que en ese momento él no sabía que yo tenía 17 centímetros de tumor. Luego de eso, me derivan el mismo, en su comité, me hacen la consulta en el centro de La Serena, en el centro médico de La Serena, y ahí yo llevo ya todos los exámenes actualizados. Y el médico oncólogo que me atiende ahí, de primera, claro, él tenía los datos no actualizados, entonces él no veía tanta gravedad, por así decirlo, de primera. Pero yo le paso los datos nuevos, los mira, yo veo en su cara que se sorprende y me dice que me ponga en la camilla y me examina el tumor. Y claro, el tumor sobresalía del nivel de mis costillas. En el fondo, tampoco era como que ellos quisieran minimizar todo, No, 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 pero no, no. el cáncer que tú tuviste, dentro de lo que ellos nos dicen, era súper tratable. Era súper tratable, sí. Y Eso eso sí, era verdad. como importante igual. En el fondo, era tratable. En el fondo, si hubiese sido como lo menos, debería haber sido sacarte el testículo y ya, Claro, ese era como el proceso ideal. claro, hasta que ya había hecho metástasis muy rápido. Sí, Y vimos en la biopsia que tenía como ese teratoma y todo eso. claro. Ahí fue cuando se empezó a apurar todo, Sí. porque ahí Vieron que era un vieron tipo que era grave de grave, tumor. Sí, pues vieron que que era era grave. un tipo grave de tumor. Claro, porque el teratoma, por lo que tengo entendido y lo que me contaba el mismo doctor, en hombres crece mucho más rápido que en mujeres y es agresivo su forma de crecer. Y lo que me decía que muy probablemente el tumor del testículo, por muy pequeño que fuese,
ya podía estar haciendo metástasis en otro lugar. Entonces, cuando yo, entre comillas, sentí el tumor del testículo, ya estaba en otro lado. Entonces, fue el gran problema. Por eso, esto es un lapso de 4 meses, como mucho, no, ni siquiera, como 3 meses, en los que lo detecté, lo operamos y además recibí el tratamiento. Y ya tenía un tumor de casi 20 centímetros en el cuerpo. Bueno, cuando el doctor me examinó, vio que tenía el tumor de 20 centímetros que ya sobresalía sobre mi cuerpo, eh, me dijo que era relativamente grave y que iban a ver la opción de entre 1 o 2 semanas entrar ya a tratamiento de quimioterapia. Entonces, yo en ese proceso todavía seguía estudiando, yo seguía yendo a la universidad, obviamente de vez en cuando no podía ir porque los dolores eran muchos y no, sinceramente habían días que no dormía con el dolor. Ya estaba durmiendo aquí en este sillón y no podía dormir en la cama porque tenía que estar dormido de lado y apoyado, por así decirlo, porque cada vez que me movía sentía que aplastaba mis órganos y como estaba en este lado del tumor, si yo me apoyaba para allá sentía que aplastaba menos el cuerpo. Entonces venía y dormía aquí en el sillón apoyado en el respaldar. Y en ese tiempo ya vomitabas hasta el agua. En ese tiempo ya vomitaba hasta el agua. Imagínense, yo en este momento peso 72 kilos. 72 kilos lo que estoy pesando ahora. En ese momento pesaba 71, uno menos que ahora. Y al momento de que el doctor me estaba examinando, antes de eso, en la preconsulta, te pesan. Y estaba pesando 57 kilos en ese momento. Esto estaba hablando de que empecé a sentir dolores 2 semanas antes de, 2 semanas, 2 semanas y media antes de ir a esta consulta médica, la del último, la del oncólogo en el centro de tratamientos de La Serena. Ya había perdido casi 12, entre 12 y 13 kilos por ahí más o menos, porque obviamente el peso bascula durante el día. Claro, entonces él ve que tengo que entrar a la quimioterapia, me dice eso de las 2 semanas. En ese proceso yo estaba terminando la universidad todavía, entonces le pedí bueno, ayuda a mis compañeros de clases para que me ayudaran con los trabajos, me ayudaron con los trabajos para hacer todo más rápido y poder entregar antes. Le pedí ayuda a mis profesores para poder entregar también todos los ramos antes. Obviamente tuvieron ahí consideración para poder terminar todo el semestre a tiempo. Y me dieron, justo un día viernes, tenía que dar mi último examen, a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Y el doctor me llama en la mañana del día anterior para, en este caso de un día jueves, para decirme que el día viernes tenía que estar ya en el centro de quimioterapia. No yo me atendí con él el martes y el jueves me estaba llamando para decirme que tenía que entrar a quimioterapia. Porque, claro, con todos los datos que tuvieron de mi examen, le dieron extrema urgencia. Que al final es lo que yo busqué en los otros doctores y no le dieron urgencia. Tuve que ir al servicio privado para que el servicio privado derivara mi caso al sistema de salud público. Como contradictorio y raro, pero así funcionó. La cosa, me llama para eso, entonces voy y doy mi último examen a eso de las 9 10 de la mañana, lo aprobé, vine a la casa, justo en ese momento estaba con un medicamento, un analgésico que me permitió comer, porque no había comido como en 2 o 3 días. Eh, nos comimos una pizza antes de irnos a la quimioterapia. No habías querido comer No había nada, comido nada. nada, 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 y llevabas como Como 2 semanas sin comer No, sí, me nada, alimenté a base de nada, suplementos de eh, Ensure, yogur, leche yogur, cultivada, como esa de proteína, leche cultivada de proteínas, sí. porque vomitabas el agua, Solo líquidos, vomitabas el solo agua. líquidos. Y ese día, después de que te tomaste ese medicamento, que era sublingual, fuerte, Era un ketorolaco sublingual, eso era, eh, ketorolaco sublingual. Pude comer, po, pudiste comer. ¿sí? Y El día como anterior. querías comer, te di sopa. Era sopa, sí, me acuerdo. Y, Se me antojó una pizza y me comí una pizza entera. y Estaba muy eso buena. comimos antes de irnos a la primera quimio. Antes de irnos a la primera quimioterapia. Y la quimioterapia tenía que estar allá a las 12 del día. Entonces terminé mis exámenes en la mañana, vine a comer a la casa a las 11, por así decirlo, y estábamos allá a las 12:30. 12:30. Oficialmente tenía que estar allá a las 2 de la tarde, pero nosotros llegamos como a las 12:30, una, porque me llamaron para si podía estar antes allá. La cosa es que me reciben ahí en la quimioterapia, la enfermera, todo el equipo, súper bien, súper amable, ni un problema, nos dieron todas las instrucciones de todo lo que tenía que ser, toda la información. El cáncer se trata de esta manera, tiene que tener todas estas precauciones, no puede Mm. salir ya de su casa, si se resfría no puede seguir la quimioterapia porque aquí están todos los pacientes aislados, entonces nadie puede venir resfriado, las visitas solo una al día, entre las 12 del día y las 6 de la tarde, completamente tapados con mascarilla, completamente tapados con material desechable para evitar los contagios a otras personas, porque claro, yo estaba ahí con un cáncer más o menos grave que aplastaba mis órganos, etcétera, pero mis compañeros de habitación estaban
entre el filo de la vida y la muerte, entonces un resfrío morían. Tan sencillo como eso, es una zona de personas muy graves. Me recibe ahí la enfermera y me dice, ¿dónde está tu tumor? Me dijo que me veía más joven de la edad que tenía, eso me hizo gracia, como estoy re viejo. Eh, me palpó el tumor y hasta a ella le sorprendió que era tan grande, porque sobresalía de mis costillas. Sobresalía mucho de mis costillas en ese momento. Ella me palpó la mano y su mano se veía elevada de esta manera por sobre el tumor, no estaba plana. La cosa ya. Entonces entramos ahí, el tratamiento consistía en 5 días dentro del hospital con la quimioterapia, 5 días y 5 noches, obviamente, y luego 15 días fuera. Esa es la idea del tratamiento. Luego, y dentro de esos 15 días fuera, hay un día por semana que hay que ir a recibir un refuerzo extra. Por eso se hacía ambulatorio, ese refuerzo. Entonces uno iba y volvía a la casa. El primer día, con la quimioterapia, desde el primer día sentí, esto puede ser algo completamente subjetivo y quizás estaba medio paranoico de mí, pero sentí que el tumor se empezaba a deshacer, sinceramente. Tan sencillo porque yo tocaba el tumor el, antes de la quimioterapia y era duro, muy duro. Yo apenas lo tocaba, me daban náuseas de lo que me apretaba el resto de órganos. Lo tocaba y era automáticamente una sensación de querer vomitar. Pero cuando empecé a recibir la quimioterapia, al segundo día, la mañana del segundo día, yo ya podía comer sin dolor al día siguiente. Y ya no tenía un medicamento que me evitaba el dolor ni nada. Era solamente los medicamentos antináuseas que me daban ahí en el hospital. Ya podía comer y yo ahora tocaba el tumor y se sentía blando. Del mismo tamaño, pero blando. Eso fue, creo que la sensación dije, no, este tratamiento es milagroso. Esa fue la sensación, dije, no, denme más. Quería más. No podía creerlo lo eficaz que fue conmigo. Supongo que también ahí me decían que pueden ser muchas cosas, que no tenía enfermedades previas, que era una persona joven, que mi estado físico antes de esto no era malo. Eso ayudó a que el tratamiento fuera lo efectivo que fue. Bueno, pasando los 5 días, la misma enfermera que me recibió coincidió que era la que me tenía que dar el alta. Entonces, en ese proceso, ella me recibe y me va a hacer palpaciones en el tumor para ver cómo está. Y hasta ella se sorprendió de lo mucho que bajó. Porque como ella fue la que tenía el punto de comparación, ella me dijo, no, esto está muy bien. Dije, "No, claramente está ahí", me decía, no desapareció. Pero ahora ya no sobresale por tus costillas. Entonces, incluso para ella fue sorprendente que ella está habituada a este tipo de casos, lo mucho y lo muy rápido que mejoró mi condición. En esencia, eso fue lo que hace el tratamiento. Ahora, los efectos que tiene en ti son destructivos a nivel olfato, a nivel sabores, a nivel pelo, a nivel uñas, a nivel sensación del cuerpo, a nivel sensación de fuerza y de debilidad. Imagínense el peor resfrío que hayan tenido en su vida, eso multiplíquenlo por 3 como mínimo y luego por meses que tiene esa sensación en el cuerpo. Porque eso es lo que dura el tratamiento, es eso. Es el peor resfrío de tu vida multiplicado por 3 o más durante meses. Y además, es cada vez peor la sensación del cuerpo. Es como tus síntomas del cáncer van mejorando, pero la sensación de tu cuerpo va empeorando. Ese es como lo contradictorio de este tratamiento. No contradictorio porque no esté sabido que eso va a pasar, sino porque uno se empieza a sentir incluso hasta peor físicamente, pero todos los marcadores tumorales, el escáner de tu cuerpo, los exámenes sanguíneos, todos mejoran. Considerando que esta es una enfermedad que no se puede enfrentar solo, lo único que uno tiene que hacer es aguantarla cuando está en tratamiento. Uno tiene que ir con la actitud de que esto va a mejorar, esto va a mejorar, esto va a mejorar, esto va a mejorar. Si tus exámenes sanguíneos van mejorando, aunque tú te sientas destruido, vas bien, vas por el camino, vas por el camino. Esa es la idea que hay que tener cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedad. Porque a veces uno Yo tenía un compañero, un caballero, Don Omar se llamaba, estaba postradísimo, pero él siempre con buena actitud, siempre con buena actitud, y él tenía un cáncer muy ramificado en los pulmones, si mal no recuerdo, y en otras partes del cuerpo. Pero él ahí con buena actitud, queriendo mejorar, y me daba ánimos a mí, decía, oh, muy joven que te haya pasado esto, pero mejor, porque así lo enfrentan mejor, y decía, no como yo, que estoy viejito, o cosas del estilo. Pero eh, hasta él me transmitió que había que mantener la actitud era muy importante al momento de recibir este tipo de tratamiento. Y el primer síntoma que empecé a tener fueron las náuseas. Las náuseas fue lo primero. No eran náuseas constantes, sino que habían pequeños olores, estímulos o cosas en general que te hacían automáticamente querer
vomitar, una arcada instantánea. A mí me pasó con los envoltorios de papel alusa. Mm. La persona que me traía la comida venía en estas cosas envueltas. Entonces abría la puerta, yo inmediatamente sentía el olor y quería vomitar. No podía, tenía que esconderme del olor bajo las tapas de la cama para poder que esa persona entrara. Y después le decía si por favor lo podían abrir fuera el, el paquete, porque si no yo no podía comerlo, después me daba asco la comida. Algo que ayudaba a eso era el jugo de limón. Y por eso siempre pedía ensalada en el hospital, porque venía con limón y después me ponía el limón en la boca. Y eso quitaba la sensación de náuseas, era muy extraño. Diría que ese fue el gran peor síntoma fue ese. Las náuseas constantes. Todo me daba náuseas. El papel aluminio me daba náuseas. El olor a cloro me daba náuseas. El olor eh, de cosas que incluso me gustaban, como ¿qué fue? Los mismos, todos los yogur, todos los batidos de proteína que tomaban en el proceso, todas las comidas que entre comillas me mantuvieron vivo en ese periodo que no podía casi comer, luego no las podía ni ver porque me daban esa sensación de náuseas. El Era té. el té, no voy a tomar té, café, nada de eso, porque olerlo me daba náuseas. El olor de la miel, nosotros siempre endulzamos con miel el té. No podía olerlo, no podía olerlo. Incluso meses después de que ya terminé la quimioterapia, seguía molestándome ese olor. Lo más difícil de este proceso es que es aceptar ser ayudado. Diría que eso es lo más difícil. Uno no puede hacer nada contra esta enfermedad más que cuidarse bien. Y por cuidarse bien me refiero a mantener los hábitos de vida más saludable posible. He conocido de muchas personas que incluso estando en tratamiento de cáncer siguen fumando, tomando o alimentándose con cosas muy malas, ultraprocesados, etcétera. Y eso está prohibido. A mí me prohibieron comer ultraprocesados, alcohol, nada de ese estilo de cosas. Cero. Y claramente yo en mi vida ya no lo hago, así que para mí, entre comillas, fue fácil. No, no tuve nada que cambiar de mi estilo de vida. Las horas de sueño fueron las mismas de siempre. Apenas anochece, yo me acuesto y apenas amanece nos levantamos. Prácticamente eso es nuestro hábito de vida. Eh, Nuestras comidas son nada, casi nada procesado, entonces nunca fue problema para mí, pero las mismas doctores ahí nos contaban de casos que gente que no se cuidaba y al final es sabotearte a ti mismo, y eso es lo que no hay que hacer. Por eso la actitud siempre es ser a querer mejorar, porque si no te saboteas a ti mismo y el proceso se alarga y se alarga y se alarga más. Mira que esa es la actitud de todos están colaborando para salvarme la vida, entonces yo no puedo fallar en lo más básico que es cuidarme en ese sentido. Eso diría que es lo más difícil, no fallarte, no fallarte. Pero lo hiciste fácil. Es que O sea, para mí que tenía que cuidarte, me lo hiciste fácil. No, no fue difícil cuidarte. Y además, algo que hay que tener en cuenta, y esto es más que nada para su vida, si a alguien le pasa este tipo de enfermedades, asegúrense de tener un buen círculo en su familia, en sus amistades, ser una buena persona, porque si no eres una buena persona, nadie va a querer ayudarte, nadie va a querer sostenerte. Cuando pasa aquí, yo literalmente quedé como un minusválido postrado en cama durante meses. Claro, aquí mi pareja se encargaba de todo. Ella trabajaba, ella cocinaba, ella me iba a dejar al hospital, ella me iba a buscar al hospital, obviamente con ayuda de nuestras familias entre medio, pero la principal carga se la llevó ella. Y eso es algo que hay que no solo agradecer eternamente, sino que tiene, por decirlo, habla tanto de nosotros como de nuestra relación, como del círculo que nos rodea, pero también de la actitud que el círculo que nos rodea nos ve a nosotros, nos quieren ayudar, porque somos buena gente. Entonces, de una u otra forma, hay que cultivar eso antes de que te pasen estos problemas. Y ya como dando como a nivel consejo de cómo enfrentar esto mentalmente, ¿qué hice yo para enfrentarlo mentalmente? De una u otra forma, satirizar o hacer humor de todo esto siempre es bueno. Siempre es bueno quitarle un poco de hierro al asunto, que no sea tan grave, que siempre se pueda hablar, que no sea un tema tabú en tu familia o cosas del estilo. No, cuando yo le conté a mi hermano mayor, que él claramente igual se veía bastante afectado por esto, porque yo le tiraba la talla y decía, decía como tener un poco de compasión con nosotros, que estamos aceptando la idea, decía, pero tranqui, si yo no me estoy sintiendo afectado o superado por esto, no se sientan ustedes afectados o superados por esto, si sigan mi actitud, por así decirlo. Una actitud y no es que no te importe, hay cosas con las que se pueden pelear y otras cosas que no se pueden pelear. Que tengan la enfermedad, ¿se puede pelear? No, porque ya está ahí. Lo que hay que hacer es buscar la forma de arreglarlo, buscar una solución. Si uno tiene esa actitud, de una otra forma terminas encontrando la solución. Bueno, y como entrenador, ¿qué hice durante todo este tiempo?
que estaba en quimioterapia, desde Entrenar igual. entrenar igual, no hay excusa, ¿no? Eso no. Desde que. El único momento en que dejé de entrenar fue cuando el tumor, esas 3 semanas donde el tumor literalmente no me dejaba ni dormir, fue el único momento en que no entrené, no hice nada, no hice esfuerzo físico. Y no porque no quisiera, sino literalmente porque no podía. Pero apenas terminé el primer ciclo de quimioterapia, me permitió comer, ya me permitía moverme, lo único que no hacía era entrenamiento abdominal por obvias razones, de que el tumor estaba ahí y no podía mover mucho el abdomen porque ahí sí que vomitaba, pero entrenamiento de lo más básico. Ahí voy a dejar imágenes de cómo entrenaba desde del primer ciclo de quimioterapia hasta el último. Se hizo lo mismo todo el tiempo, no se dejó de entrenar, porque si lo dejaba de hacer, uno mentalmente me iba a quebrar aún más, por así decirlo, el proceso, me, me iba a romper físicamente más allá, y porque el mismo kinesiólogo que nos atendía dentro del centro nos incitaba a entrenar. Y dije, ya, soy entrenador, voy a aplicar todos mis conocimientos que tengo en este momento para mejorar mi condición. Y aquí estamos. Y la idea del mensaje de todo este video es dos. Uno, rodéate de gente que tú sepas con certeza de que van a estar en los momentos difíciles. Y dos, y tan importante como la anterior, siempre tener una actitud de superación. Da lo mismo que te enfrentes a la muerte inminente, porque sinceramente yo estuve a una semana de morirme de, no sé, no poder comer, ni tomar agua, ni nada. Y tercer punto, diría que igual de importante que todo lo demás, nunca dejar de entrenar. Nunca dejar de entrenar. De una u otra forma me mantuvo vivo tanto mentalmente como físicamente hablando. Me hizo enfrentar esto y recuperarme mucho, y mucho más rápido que muchas personas que tienen este mismo problema, en- simplemente porque mi condición física estaba por sobre la media. Sobre la media. Todas las personas que tuve tratamiento ahí, todas las personas, incluso las personas jóvenes, tenían problemas tanto de hipertensión como problemas con diabetes o resistencia a la insulina. Mm. Como personas jóvenes de menos de 40 años tienen esos problemas. No debería pasar, no debería existir ese tipo de problemas. Y eso empeora mucho este tipo de tratamientos. Entonces, tienes que invertir en tu salud siempre. Bueno, y eso. Pero con eso queda claro lo que quería decir.